Para analizar los pormenores de esta cumbre APEC, conectamos con Juan Sebastián Schulz, sociólogo, analista internacional e investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata. Juan Sebastián, gracias por aceptar esta invitación y empiezo preguntándole cuál es la importancia que tiene este foro, no solo a nivel regional, sino mundial. Bueno, es un foro que es estratégico para el orden internacional actual porque agrupa a las economías, como vos mencionabas, de una región que se está transformando y que ya es la más dinámica de la economía internacional, digamos, por la zona del Pacífico en general, en donde tenemos ubicadas a las dos superpotencias más importantes del orden geopolítico, como son China y los Estados Unidos, pero particularmente en el Asia-Pacífico, en donde tenemos otras economías emergentes o en desarrollo, incluso desarrolladas, que tienen una importancia superlativa en la economía global, como Corea del Sur, como Japón, como las economías del sudeste asiático. Entonces estamos hablando de un foro que es central para garantizar la agilidad del comercio interregional, que sin duda reditúa en una agilización del comercio global, porque si estas economías pueden llevar adelante un comercio mucho más dinámico, eso va a repercutir en el resto de los países del mundo. Más allá de que la APEC incluya a países con costas hacia el Pacífico, muchos otros países, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, como Argentina, Brasil, entre otros, están mirando a la región del Pacífico como una zona extremadamente importante para su comercio bilateral, y lo mismo podemos decir de otros países, como por ejemplo la India y como por ejemplo África. Digamos, la zona del Pacífico en general, pero la zona del Asia-Pacífico en particular es estratégica. Recordemos que venimos también de la firma de un tratado de cooperación comercial sumamente importante como el RCEP, un tratado comercial que incluye a los países del sudeste asiático, Japón, Corea del Sur, Australia y China, también las iniciativas norteamericanas de impulsar tratados de libre comercio son importantes, y por eso vemos que este foro, es muy importante para el orden mundial contemporáneo. Juan Sebastián, quiero que hablemos ahora de una reunión que también marcó la agenda de esta cumbre y fue la del presidente de China, Xi Jinping, con su par estadounidense Joe Biden, quien ha destacado el reinicio de las relaciones con algo clave y simple: mejorar la comunicación directa. Escuchemos sus palabras. Estamos reanudando el contacto entre militares, los contactos directos. Como muchos de ustedes saben, eso se ha cortado y ha sido mucho peor. Y así es como ocurren los accidentes, los malentendidos. Así que volvemos a las comunicaciones directas, abiertas y claras. Y sería bajo una base directa. Los errores de cálculo vitales de cualquiera de las partes pueden causar problemas reales con un país más grande como China o cualquier otro país importante. Así que creo que también estamos haciendo verdaderos progresos. Otro de los progresos de los que habla Biden, además de retomar las comunicaciones militares bloqueadas desde agosto de 2022, es el hecho de que China aceptara reducir la producción de los químicos precursores con los que se fabrica el fentanilo, este opioide sintético que es cada vez más responsable de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Juan Sebastián, ¿de qué manera este tema había tensionado las relaciones bilaterales? Bueno, creo que Estados Unidos lo que está buscando es una especie de chivo expiatorio a un problema que tiene muy importante dentro de la población norteamericana, como es la masiva adicción al fentanilo en muchos sectores de la población estadounidense, que buscan en China un responsable, y creo que China de alguna manera se muestra predispuesta a colaborar, pero que en realidad tienen que ver con dinámicas de transformación de la economía norteamericana, que tienen que ver con una transnacionalización de la economía global, una mudanza de las grandes corporaciones norteamericanas desde Estados Unidos hacia otras zonas mucho más rentables para la inversión, como lo es China y las economías del sudeste asiático, y esto ha generado una crisis muy importante en la economía norteamericana, ha causado grandes regiones donde predomina el desempleo, a su vez ha disminuido la expectativa de vida en la población norteamericana, y esto repercute en la población. Creo que Estados Unidos está buscando en China un responsable. China acepta cooperar en este sentido, pero la resolución va a ir por cambios mucho más profundos en el aspecto económico. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, abogó por no interferir en los asuntos del otro. Escuchémoslo. Considerar el compromiso de China con el desarrollo pacífico como una amenaza y participar en un juego de suma cero, de tú pierdes, yo gano, tu ascenso, mi declive, va en la dirección equivocada.
China nunca apuesta a que Estados Unidos pierda, nunca interfiere en los asuntos internos de Estados Unidos y no tiene intención de desafiar o reemplazar a Estados Unidos. China da la bienvenida a unos Estados Unidos confiados, abiertos, en desarrollo y prósperos. De manera similar, Estados Unidos no debe apostar por la pérdida de China, debe abstenerse de interferir en los asuntos internos de China y debería dar la bienvenida a una China pacífica, estable y próspera. Sin duda, Taiwán es uno de los puntos a los que hace referencia Xi Jinping e incluso señaló que es uno de los temas más grandes y peligrosos entre China y Estados Unidos y añadió que la reunificación es imparable. Juan Sebastián, ¿cómo entender estas declaraciones teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal socio de Taiwán? Bueno, creo que lo que hace Xi Jinping es de alguna manera volver a mencionar que la cuestión de Taiwán es una línea roja que Estados Unidos de ninguna manera debe cruzar. Para la geopolítica y la estrategia china, la reunificación territorial es un objetivo central y en este marco Taiwán es una parte inalienable de China, como lo es reconocido por la mayoría de la comunidad internacional, entre ellas también los Estados Unidos de América. Ahora bien, Taiwán es una isla que se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de la China continental, de la zona más productiva, y por eso Estados Unidos utiliza Taiwán como una herramienta para, en la medida de lo posible, generar alguna especie de desestabilización o generar tensiones en la relación con China. Estados Unidos, si bien reconoce la política de una sola China, por otro lado provee de armamento a Taiwán, produce visitas sin previa coordinación con la China continental, y esos son aspectos que, si bien Joe Biden ha marcado una predisposición a continuar con la colaboración, también Estados Unidos lo que dice es que no va a permitir que la reunificación se realice por la vía militar. Con este relanzamiento de las relaciones, ¿cuál debe ser el papel tanto de China como Estados Unidos en la guerra entre Rusia y Ucrania e Israel-Hamás? Bueno, creo que son conflictos estructurales del orden internacional, tanto el conflicto entre Rusia y Ucrania contra Israel y Hamás ponen en evidencia una situación de persistente inestabilidad del orden global en donde cualquier indicio de confrontación inmediatamente pone a jugar a los grandes actores del poder internacional. Creo que tanto Estados Unidos como China tienen un rol importante que jugar en estos conflictos, siempre y cuando jueguen un rol de pacificación, de llamado al diálogo, de coexistencia pacífica, pero creo que lo que está mostrando el orden geopolítico contemporáneo es que nos acercamos paulatinamente a un orden internacional multipolar en donde, si bien China y los Estados Unidos son actores fundamentales, no podemos dejar de lado otros actores que también son importantes, como por ejemplo la Unión Europea o incluso la India, la propia Rusia, los países del Medio Oriente que tienen que ocupar un rol fundamental en la resolución del conflicto entre Israel y Hamás, como Arabia Saudita, Irán, la propia Turquía, Egipto. Estos países, junto con Estados Unidos y con China, deben ser países fundamentales en la búsqueda del diálogo y la coexistencia pacífica en el orden internacional. Juan Sebastián Schulz, sociólogo y analista internacional, muchas gracias por haber estado con nosotros en Así es Asia. Gracias a ustedes por la invitación.